אז רגע, אני רוצה לסמך, אוקיי, מתי? Muy buenas tardes a todos. Bienvenida a la Embajada de Israel. Mi nombre es Tal, yo soy la encargada de prensa y cultura de la Embajada de Israel, la vocera. Nos da mucho gusto que ustedes estén hoy con nosotros. Quiero presentar mi equipo que está a mi lado, el embajador Jonathan Peled, el embajador de Israel en México, que va a hablar ahora en 10 o 15 minutos sobre la visita del primer ministro, su agenda, los objetivos y las metas del recorrido. Y luego vamos a dar a ustedes la oportunidad de preguntar prensa. Al lado del embajador Peled está el consejero político Alon Lavie, el DSM, que en español lo decimos el jefe adjunto de misión. Y al lado de Alon está con nosotros, llegó ayer desde Israel, el embajador Yoed Maguen, que está el director de América Central, los Caribes y México en la Cancillería de Israel. Entonces, muchas gracias por venir. Ya sabemos que no fue muy fácil entrar a la embajada, pero me parece que vale la pena. Dolores, que está trabajando conmigo, va a dar a cada uno de ustedes un folder, un press kit, con todo lo que vamos a hablar ahora, y también con mi teléfono celular personal. Vamos a crear un grupo de WhatsApp desde mañana, y ahí vamos a mandar todas las fotos del momento que están grabados de la visita, que ustedes pueden usar en todos los medios, y el crédito va a ser de la Embajada de Israel, pero son ustedes tienen el derecho de usarlo en cualquier manera, ¿ok? Entonces yo invito al embajador Peled y muchas gracias a ustedes por venir. Muchas gracias, Tal. Shalom a todos, muy buenas tardes. Realmente es un placer estar aquí en esta rueda de prensa con tantos representantes de la prensa mexicana. Realmente en las vísperas de una visita histórica, la primera vez que un primer ministro israelí visita al sur del Río Bravo, como nos gusta definirlo. Estamos celebrando 65 años de relaciones entre Israel y México, y nunca hemos tenido la oportunidad que un primer ministro en oficina llegue a México. Entonces esta es una visita histórica que, como ustedes deberían saber o saben, nuestra relación con México y con América Latina empezó muchos años atrás, desde el plan de partición en 1947, cuando una gran parte de los países de América Latina votaron en favor de una división de lo que era el mandato británico a dos estados, un estado judío y un estado árabe. México en aquel momento estaba en un grupo que no votó en favor, pero abstuvo, y estaba en el grupo que al final nos ayudó. Y desde aquel entonces y a través de los años hemos tenido una relación muy cercana con México y con los países de Centroamérica y de América del Sur. Hace 3 años, el gobierno actual de Benjamin Netanyahu tomó una decisión ejecutiva de fortalecer aún más los lazos con los países de América Latina, y en particular con la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico son los 4 países encabezados por México, Colombia, Perú y Chile. Y esta decisión no era solamente una decisión declarativa, sino también propuso abrir, por ejemplo, oficinas comerciales en los países. México ya tenía, pero en los otros países, adjudicar presupuesto para hacer más proyectos, para firmar acuerdos. Y su visita el día mañana es una culminación y una manifestación, si quieren, de esta resolución que se tomó hace 3 años.
Los objetivos principales de la visita del primer ministro, que llega mañana a la noche, después les voy a dar un poco los ejes principales de esta visita, son, por supuesto, en primer lugar, potenciar la relación entre México e Israel a nivel político, a nivel económico, reforzar la amistad, estrechar un vínculo más personal con el gobierno de México, entre ambos dignatarios, entre ambos gobiernos, y también firmar una serie de acuerdos, 3 acuerdos principales que también vienen para fortalecer la relación económica. Voy a elaborar un poco más sobre la relación económica, pero 3 acuerdos que se van a firmar en Los Pinos. Uno es un acuerdo entre ambos países en servicios aéreos. Otro es un acuerdo de cooperación técnica en tercer países, asistencia, cooperación técnica entre Amexit, que es la agencia de asistencia de México, y nuestra agencia de cooperación Mashav. Y el tercer acuerdo es un memorándum de entendimiento entre las agencias espaciales de ambos países. En términos generales, el primer ministro llega mañana a la noche, tiene todo el día jueves planeado para hacer una serie de eventos económicos, porque trae con él una delegación de 25 empresarios de Israel. Va a inaugurar un seminario el día jueves entre empresarios mexicanos y empresarios israelíes. El plan es que junto al primer ministro lo inaugurara el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y después va a tener una reunión y un almuerzo en Los Pinos con el presidente Peña Nieto, y a la nochecita va a tener un encuentro grande con la comunidad judía en México. Vamos a hablar de esto algunos minutos después también. Estos son en términos generales del programa. El día viernes ya sale de aquí a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, que se abre el día lunes 18, y va a tener un encuentro con el presidente Trump al borde de este evento en Nueva York. Quisiera destacar que la relación que mencioné antes, que ya lleva 65 años, ha sido muy destacado por solidaridad mutua, por apoyo, asistencia mutua. Permítanme hacerles acordar que en el terrible terremoto de 1985, Israel fue uno de los primeros países que mandó un avión con expertos y con equipamiento para ayudar en todo el terrible labor de rescatar de las escombras víctimas de este terrible terremoto. En el mismo sentido, en el mismo espíritu de amistad, mañana mi segundo, Alon Lavi, que estaba aquí antes, va a entregar, por instrucciones del primer ministro Netanyahu, va a entregar mañana una ayuda, un paquete de ayuda humanitaria al gobernador de Oaxaca, también en solidaridad y para ayudar a los afectados del terremoto la semana pasada en Oaxaca. Esta ayuda viene también después de una conversación que tuvo el primer ministro Netanyahu con el presidente Peña Nieto este domingo. Llamó Netanyahu al presidente Peña Nieto para expresar su solidaridad y ofrecer ayuda, y en esa misma conversación se acordaron que nosotros vamos a brindar esta primera ayuda al gobierno y gobernador de Oaxaca. Algunas palabras sobre la relación económica. Yo diría que en muchos sentidos la relación económica es hoy el pilar principal o el eje más importante de la relación entre ambos países. Estamos realmente viviendo un auge en la relación entre ambos países. Empezó o se manifestó, se consolidó con la firma del Tratado de Libre Comercio en el año 2000. Este acuerdo, Tratado de Libre Comercio, era el primero que México firmó con un país afuera de Europa y de las Américas, y el primero en el Medio Oriente. Este acuerdo ayudó a triplicar y más de 3 veces el comercio entre ambos países. Aunque está hoy en $650 millones de comercio bilateral, estamos todavía lejos de
cumplir o de, creemos que el potencial es mucho más grande, no hemos alcanzado lo que deberíamos hacer. Uno de los propósitos, uno de los puntos que va a conversar el primer ministro con el presidente Peña Nieto es ver cuándo podemos sentarnos y actualizar este tratado de libre comercio para aumentar aún más el comercio. Pero la cosa quizás más llamativa en estos últimos años es la presencia cada vez más grande de empresas israelíes en México. Hoy en día registramos unos 150 empresas israelíes que tienen sede y presencia en México. Una inversión de alrededor de $3,000 millones en los campos de farmacéutica, en el campo agrícola, recursos hídricos, seguridad pública, high-tech, big data, telecom, para mencionar algunos. La delegación empresarial que viene con el primer ministro también está constituido por más o menos estos campos. O sea, vienen empresarios del campo de telecom, agricultura, Homeland Security, lo que nosotros llamamos seguridad pública, enfocada en lo que hoy nosotros llamamos, o en el jargón profesional, Smart City, Safe City, todo lo que tiene que ver con la seguridad pública en las ciudades y en los centros urbanos. Ustedes todos ya saben, pero sí permítanme nada más mencionar algunos hechos o hitos importantes en el campo económico. La empresa Teva hizo una gran inversión aquí el año pasado en el sector farmacéutico en Jalisco. Yo sé que hubo un poco de, al principio, algunos problemitas, pero Teva está aquí muy presente, quiere seguir invirtiendo y reconoció que el mercado mexicano es un gran mercado y tiene planes de seguir en un plan estratégico de seguir invirtiendo en México. Aeroméxico firmó hace algunas semanas un convenio de cooperación con El Al, nuestra línea principal de co-sharing, que también viene para promover y ayudar al turismo bilateral. La empresa mexicana MRO, lo que quedó de Mexicana, tiene hoy en día un proyecto en conjunto con Israel Aircraft Industries, una planta en el aeropuerto de México de conversión de aviones de pasajeros a aviones de carga. Es la primera planta de ese tipo afuera de Estados Unidos y de Israel de aviones Boeing. Es tecnología israelí con talento y poder manufacturero mexicano. Mexichem, ustedes saben, compró hace 2 semanas a la empresa israelí bandera de tecnología de recursos hídricos, Netafim. Netafim, la empresa que realmente inventó todo lo que es el riego por goteo. También una gran inversión. Cemex tiene una inversión muy importante en Israel en el campo del cemento. Altos Hornos tiene una inversión importante en Israel en todo el campo de minería. Y estos son algunos de los ejemplos de estos últimos años. Entonces hay un interés mutuo en el campo económico muy grande. Además tenemos un acuerdo o distintos acuerdos que queremos seguir implementando. Tenemos un acuerdo en cooperación de recursos hídricos. Se firmó en su momento entre Conagua y Mekorot durante la visita de Shimon Peres aquí en el año 2013, que fue la última visita de alto nivel que realizamos aquí en México. En el 2013 Shimon Peres vino para la Feria de Libro de Guadalajara y también aquí a México en una visita oficial. Tenemos un acuerdo de cooperación en investigación y desarrollo industrial entre CONACYT y el Chief Scientist en Israel. Se trata de un acuerdo que trae también fondos. Cada país puso $2 millones justamente para atraer startups de México con startups en Israel para fomentar juntos cooperación o investigación y desarrollo industrial. Es un acuerdo que todavía no hemos logrado de realizar o de aprovechar lo suficiente, pero es un acuerdo muy importante. En el campo cultural
nosotros adjudicamos mucha importancia a la presencia cultural israelí aquí en México. Tal Naim, la portavoz de la embajada, es también la agregada de cultura, y estamos muy orgullosos de llevar a cabo cada año una presencia muy importante en el campo cultural, la presencia, la participación en todos los festivales más grandes de México, empezando por la FIL en Guadalajara, pasando por el Cervantino en Guanajuato, los festivales de cine, festivales de baile. Hace una semana tuvimos una semana de Israel en la Universidad de Hidalgo, muy exitoso, con más de 150,000 visitantes en un pabellón israelí con toda una serie de actividades culturales de Israel. Y vamos a seguir, por supuesto, con una presencia, porque sentimos que hay una gran recepción hacia la cultura israelí aquí en México. Ni hablar que, por supuesto, la cultura mexicana está muy apreciada y muy pedida en Israel, pero esto ya es la responsabilidad de mi colega, el embajador de México en Israel. A nivel político, ya mencionamos, creo que con esto quisiera ya resumir más o menos que tenemos una relación muy estrecha, cada vez más profunda, mismo a nivel político como a nivel económico, comercial y a nivel cultural. Así que esta visita viene en el mejor momento, por supuesto para nosotros, para la Embajada de Israel, es un momento muy importante. No cada embajada tiene el privilegio de tener aquí una visita de un primer ministro, y esperamos que sea no solamente una visita exitosa, sino realmente que contribuya a la relación de amistad entre México e Israel. Muchas gracias. Ahora vamos a abrir preguntas. Sí, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, embajador Silvio Garduño, de Periódico Reforma. Quería que nos platicara un poco. México e Israel tuvieron un diferendo hace unos meses por un tuit justamente del primer ministro, en el cual hacía referencia a un muro, ¿no? Después usted fue llamado a Cancillería. ¿Qué pasó por esa situación? Y bueno, ahora que también el primer ministro va a ir a ver al presidente Trump, ¿qué podemos esperar sobre este tema en específico? ¿Uno por uno o...? Uno por uno. Ok. Es cierto que a fines de enero, después de algunos tweets y manifestaciones del presidente Trump, el primer ministro Netanyahu publicó un tweet que se interpretaba aquí en México como un aval a la construcción de un muro entre México y Estados Unidos. Si bien este tweet fue un tweet desafortunado, inoportuno, en ningún momento se refirió el primer ministro a la situación entre México y Estados Unidos, sino habló de la experiencia muy particular y muy diferente de Israel con su valla de seguridad o barrera de seguridad, que nada más para poner en paréntesis, una pequeñita parte de 12 kilómetros es muro, el resto es una barrera de seguridad. Pero las razones por las cuales Israel ha tenido que poner ese tipo de barrera de cerca de seguridad es por seguridad y por defensa frente a olas de terrorismo. Circunstancias totalmente distintas a lo que vive hoy México, aún con Estados Unidos. Estamos hablando de la frontera más dinámica entre dos países en el mundo. Cada vez me sorprende la cantidad de comercio diario, 1.5 mil millones de dólares de comercio diariamente, el cruce de personas, más de 1 millón de personas cruzan día a día entre ambos países, y hay 56 puertos o puntos, digamos, cruces fronterizos entre México y Estados Unidos. Ojalá tuviéramos nosotros ese tipo de frontera con nuestros vecinos. Entonces, este tweet, después se realizó una llamada telefónica entre el presidente de Israel y el presidente Peña Nieto, y algunos días después el primer ministro también se expresó
en un foro internacional explicando que México es un gran amigo de Israel y que en algún momento su tweet tenía que ver o quería expresar algún tipo de opinión sobre un asunto totalmente lejano y ajeno de Israel. Y ¿alguien más? Fue la única pregunta. Miguel Ángel Bravo de Publimetro. Se abordará el tema de cooperación en temas de seguridad y sobre qué conflictos, sobre qué esta cooperación. En primer lugar, tenemos una cooperación muy buena, técnica, tecnológica. Lo que se va a abordar más que todo es el reto común que tenemos México, Israel y todos los países que nosotros nos gusta llamar like-minded. Países del OECD, países del Occidente, que enfrentamos todos esta terrible ola de terrorismo islámico, básicamente, no solo, pero básicamente terrorismo islámico global, que amenaza a todas nuestras sociedades, todas nuestras democracias. Entonces, sin duda, este va a ser un tema que se va a abordar entre ambos mandatarios. México tiene otros retos, otros problemas que Israel. Entonces no compartimos, digamos, escenarios cercanos, pero sí hay muchas cosas que queremos cooperar juntos, más bien en, por ejemplo, cosas como lavado de dinero que financia el red de terrorismo global, ese tipo de cosas. Siempre estamos dispuestos a compartir con México nuestras experiencias en seguridad pública y esto también existe desde ya. Gracias, embajador. Buenas tardes. Carolina Vera de Milenio. Quisiera preguntarle en el tema económico, nos comenta que viene con una delegación de 25 empresarios, si habría alguna expectativa de que este año hubiera inversiones en algunos sectores muy específicos, considerando pues que prácticamente pues ya viene de una amplia gama de sectores a este viaje. Sí, no le puedo definir exactamente en qué campo va a haber más inversión, pero sin duda el interés de las empresas israelíes de venir a México, la cantidad de solicitudes que recibimos aquí en nuestro agregado comercial manifiesta el gran interés y la gran posibilidad y oportunidad que existe en México. Yo decía antes, pero lo voy a repetir, Israel ofrece tecnología, ofrece know-how. Somos un país pequeño con 8 millones de habitantes, tenemos una economía abierta al igual que México, pero complementaria. O sea, no se puede comparar una economía de 8 millones con una economía de 123 millones. Lo que sí podemos es cooperar en áreas tecnológicas, en investigación y desarrollo, y combinar tecnología israelí con talento mexicano y con poder manufacturero mexicano. Creo que la gran ventaja que tiene México no solamente es abundante en territorio, en recursos, en tierra fértil, en un mercado grande, un acceso a otro mercado grande de por nafta, sino también tiene un gran talento. Y este poder, este talento es para nosotros un gran atractivo para tecnología israelí. Y ahí es donde creo que estamos mirando hacia el futuro. Pero el campo agropecuario sigue siendo muy atractivo, todavía hay mucho para hacer. Farma, seguramente energía alternativa, estamos hoy también buscando en este sector, el sector médico ¿cómo se llama? Public Health. Salud pública. Salud pública, creemos que ahí es un campo muy interesante hoy en día. Es un reto grande para todos hoy en día, ¿no? Es donde también Israel podría invertir y hacer más. El tema del cyber, no mencioné el tema de seguridad cibernáutica. Israel es hoy un líder mundial, quizás entre los 3-4 países punteros en tecnologías de cyber. Es un gran reto. Este relaciona un poco a lo que usted preguntó antes, el tema de cooperación en la lucha contra el crimen del cyber, que es también algo que afecta a todos, al sistema bancario, a infraestructuras, a nosotros en lo personal con nuestros celulares. Y es algo en lo cual no existan fronteras y continentes, es algo que tenemos que lucharlo
todos juntos. Este es otro campo de cooperación y de inversión posible. Perdón, ¿no nos tendrá el dato de cuántas solicitudes dice que recibieron? Es que mencionaba que... No puedo decirle el número, pero digamos, recibimos muchas solicitudes cada semana de empresas israelíes que quieren conocer el mercado mexicano y quieren venir a México. Sí. Justamente dijo que va a haber acuerdos en servicios aéreos y otro también entre las agencias espaciales. Quisiera saber un poco más en qué sentido, cuáles son los acuerdos justamente que va a haber en esos sectores. Y la otra parte también del tema de Teva, que la inversión que se hizo en Jalisco fue bastante difícil en iniciar. ¿A qué se debe esta situación? En primer lugar, los dos acuerdos que mencioné, servicios aéreos, es para dar un marco legal a lo que yo mencioné antes, co-sharing entre México y el AL, y para permitir otras cooperaciones en este campo. El memorando de entendimiento entre las agencias espaciales es justamente para darnos, es otro campo que olvidé mencionar. En el campo aeroespacial, México hoy en día ya está construyendo una industria muy importante en Querétaro, en Baja California, ahora en Oaxaca, una industria aeroespacial en la cual también Israel puede contribuir mucho. Nosotros no tenemos la manera de manufacturar, pero sí tenemos la tecnología. Y una manifestación o un ejemplo de esto es lo que yo mencioné entre Mexicana MRO y la empresa israelí de industrias aeroespaciales, Israel Aircraft Industries, IAI. En relación a Teva, es un asunto comercial, o sea, cuando uno va a adquirir una empresa, uno entra en toda una competencia con otros grandes. Teva juega con los gigantes en el mundo, como Pfizer, como Bayer. Son 3, 4 realmente los farmacéuticos más grandes del mundo. Ellos compiten entre ellos, tener más parte de un mercado. El mercado mexicano era muy atractivo y ahí hubo una competitividad entre estas y otras empresas. Y muchas veces lo que ayuda a ganar es quien pone más. Who bids the highest cosa. Como en cualquier cosa, a veces one bids too high y a veces una bids too low y uno pierde el negocio. Entonces, es parte del mundo de los negocios, pero una empresa como Teva, aunque para nosotros parece una cifra astronómica, para Teva 2.3 mil millones de dólares no es, digamos, no digo que es pequeño, pero ha hecho adquisiciones muchísimas más grandes y al final es un voto de confianza en México y una decisión estratégica. No vinieron para comprar una empresa, comprar sus productos y salir de México, sino querían usar su red de distribución, usar sus patentes de medicamentos y seguir invirtiendo en el mercado farmacéutico de México. ¿Qué sucede con, ahorita vemos que Israel está volteando los ojos hacia América Latina y África? ¿Acaso está un poco decepcionada con las relaciones que ha tenido con Europa y el continente? Creo que digamos, el movimiento o la mirada más hacia estos nuevos mercados, América Latina no es tan nuevo, pero no tengo que olvidar que América Latina también pasó sus tiempos más fáciles y menos fáciles, es porque en Europa y en cierta manera Estados Unidos hasta recién tuve un crecimiento, digamos, más limitado. Entonces, no es por razones políticas tanto como por buscar mercados emergentes, nuevas oportunidades y para diversificar, porque entendemos como México que no podemos solamente poner todos nuestros huevos en una canasta, y sí tenemos que abrirnos a nuevos mercados, y estos mercados, muchos de estos países hoy en día muestran
altas tasas de crecimiento y oportunidades de inversión. Mucho tiene que ver también con México y una política en la cual da subsidios y beneficios. O sea, no es solamente que Israel quiere invertir en México, México está también expresando su deseo de atraer inversión. Entonces, no es suficiente llamar a que la gente venga, sino también ofrecer incentivos, planes, licitaciones, por ejemplo. Todo esto es la razón por la cual Israel está también hoy en día invirtiendo más en países como México. Tú y luego tú, ¿ok? Sí. Acá hay dos Después personas. usted. Sí. Sí, embajador Cristina Fernández, del periódico La Jornada. Pero pregúntale, el primer ministro viene de una gira por Latinoamérica, si me pueden confirmar. Y por otra parte, si me podría comentar cómo toma Israel la expulsión del embajador de Corea del Norte por parte del gobierno. Es cierto, el primer ministro está haciendo, yo al principio me bromeaba porque a veces se confunde, ¿no? México está considerado parte de América Latina, pero geográficamente pertenece a América del Norte, ¿no? Y muchos líderes, no solamente el primer ministro israelí, para dar un ejemplo también la canciller alemana Merkel, decidió que si ya viene a Argentina, más vale que vea también a México, viceversa. Nada más que todos olvidaron que la distancia entre Frankfurt y México es más pequeño que la distancia entre Buenos Aires y México. Pero lo importante es que viene, ¿no? Al final, y es cierto, el primer ministro está acabando hoy a la noche o mañana a la mañana una visita de 2 días en Argentina. Va a hacer una breve escala en Bogotá para un encuentro con el presidente Santos y viene aquí el miércoles. Estos son los 3 países que esta vez va a cubrir en esta visita. En cuanto a la situación en Corea del Norte, no quiero opinar sobre la política de México en ese sentido, pero sí quiero reiterar que compartimos con México la misma preocupación por un régimen rogue, no sé cómo se dice rogue en español, pero un régimen que está en brecha, fuera de la ley, que está realmente amenazando el mundo con armas nucleares no convencionales, con un plan de misiles balísticas en cooperación con Irán. Y ahí es donde vemos juntos el mismo peligro y la misma necesidad de tener un frente unido, un frente unido, todo bien, la primera vez un frente unido frente a ese tipo de regímenes que están amenazando a sus vecinos sin ningún pretexto, sin ninguna razón. Entonces, ahí creemos que la política de México ha sido una política, digamos, muy congruente y consistente. Nosotros no tenemos un embajador de Corea del Norte en Israel, entonces no tuvimos ese mismo dilema como ustedes, pero compartimos la misma preocupación de lo que está haciendo el gobierno de Pyongyang. Sí, mencionó que mañana se va a entregar víveres para los damnificados en Oaxaca. ¿Cuántas toneladas son? ¿A quién se le va a hacer la entrega? Y también me gustaría saber, dijo que se va a actualizar el TLC. ¿En qué sentido se va a actualizar? ¿Esto es en la misma lógica que se está actualizando el TLC con Canadá y con Estados Unidos? Empezando por la segunda pregunta, queremos actualizarlo, o sea, no estamos todavía en el proceso de actualizar, pero como se firmó en el año 2000, no incluyó en su momento capítulos como e-commerce, o sea, comercio electrónico, inversiones y otras cosas que hace 17 años no estaban. Hoy en día sí son necesarios para impulsar aún más la exportación e importación entre ambos países. Entonces, la idea es convocar una comisión mixta entre ambos países y elaborar y también un poco digamos, ¿cómo la palabra se me fue? ¿Cómo? Desenredar. Desenredar obstáculos
y problemas en este proceso de importación y exportación de productos, de servicios entre ambos países. En cuanto a la ayuda a Oaxaca, no puedo decirle toneladas, pero sí estamos mandando un camión muy grande con una gran cantidad de cosas elementarias que nos ha pedido el gobierno de Oaxaca, que incluye leche de polvo, agua, cobijas, latas no sé, de atún, ¿qué más? Frijoles. Esto sí, un camión no puedo decir en cuanto de tonelada, pero este es nuestro granito de arena al pueblo de Oaxaca en frente de esta tragedia. Ahí la señora atrás, sí, por favor. Buenas tardes, embajador. Verónica Méndez de W Radio. Quisiera pedirle que nos amplíe un poco más esto de la colaboración en ciberseguridad. Como es sabido, hace algunos meses atrás aquí en México hubo todo un escándalo por estos equipos denominados Pegasus, que vendieron empresas israelí a México para cuestiones de seguridad, y aquí se ocuparon para espiar a personas públicas. ¿Cómo ha procesado el gobierno de Israel esta información y de qué va esta colaboración en cuestiones de seguridad con México? Gracias. En primer lugar, creo que tenemos que tener siempre muy claro que hay una distinción entre el gobierno y el sector privado, lo que es política de gobierno, acuerdos entre gobiernos, lo que se llama G2G, y acuerdos o digamos negocios, ¿cómo se dice? Transacciones, digamos, gracias, transacciones comerciales entre el sector privado, ¿no? En el caso que usted mencionó, se trata de un tema comercial, empresarial, de empresas israelíes que junto con otras empresas de otros países participan aquí en el mercado y no tiene ningún involucramiento o participación del gobierno. Lo que sí queremos es también buscar una cooperación a nivel gubernamental entre los gobiernos en cuanto a políticas de ciberseguridad, cybersecurity, ¿no? Y ofrecer, por supuesto, tecnologías y empresas israelíes que pueden también apoyar a esta política. Pero son siempre dos vías separadas y muchas veces ni conectadas, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta a su pregunta. Embajador, dos preguntas. La primera, México recientemente sufrió lo de Oaxaca, Chiapas, antes un huracán, el terremoto y otras tragedias que han sucedido, no nada más en México, sino en el mundo. ¿Cómo se van a enviar comida o un camión con varias cosas? Pero no nada más se manda desde México. Israel generalmente es el primer país o de los primeros países que manda ayuda a donde sea. Aquí podremos ir, es que venía el primer ministro, entonces hay que... ¿Por qué siempre está mandando esa ayuda? ¿Y por qué no es la primera vez que ayuda en ese sentido a México? Y hasta países, muchas veces hasta con los que no tienen relación. ¿Cuál es ese motivo o eso? ¿Y cómo está Israel preparado para eso? Porque parece como que ya lo tiene listo para... ¿Y tu segunda pregunta? La segunda pregunta... Viene el primer ministro. Israel últimamente ha tenido, es como la Feria Internacional del Libro, en la universitaria, se realizó la Feria Internacional del Libro Judío, donde estuvo presente Israel, el Festival de Cine Judío y de Israel. ¿Qué sigue a partir de esto? O sea, ¿qué sigue? A lo mejor le toca tal, contestar. ¿Qué sigue en esa parte cultural, social, a partir de ahorita? Porque además ahorita se va a reanimar, se va a vivir más lo que es Israel en México. Voy a dejar a Tal responder la pregunta sobre la relación cultural. Nada más para decir que el año que viene sí ya estamos programando todo un plan de actividades porque vamos a festejar 70 años de la independencia de Israel. Bien mencionaste, Israel se ve quizás por nuestro espíritu, nuestra creencia como pueblo judío, creemos en este concepto de tikkun olam, de sí ayudar al ajeno, aunque seamos un país pequeño, una población pequeña, en momentos de necesidad sentimos una solidaridad muy grande con otros pueblos, aunque no tengamos con ellos relaciones diplomáticas,
porque creemos que es nuestro derecho, pero al mismo tiempo nuestro deber de ayudar en donde lo que podemos. O sea, no podemos competir con superpoderes como Estados Unidos, Japón, Alemania, pero sí podemos dar nuestro granito de arena, especialmente en cosas en lo cual hemos, lamentablemente, tener que acumular experiencia. Y todo lo que es búsqueda y rescate frente a, en nuestro caso, atentados y ataques terroristas, nos ha convertido en un experto, digamos, en ese tipo de actividades, y queremos compartirlo con todos, porque creemos al final que vivimos todos en un mundo global y es nuestro deber ayudar donde podemos a países, a pueblos, porque ayudamos al final a pueblos más que a gobiernos, ¿no? Los pueblos están en necesidad, han pasado un terremoto, un huracán, lo que sea. Ahí estamos siempre nosotros presentes con la Fuerza Aérea, con nuestros médicos, con nuestros equipos de rescate. Igual para decir, en 85 fue la misión pionero de este ciclo, porque fue la primera vez que un avión de la Fuerza Aérea Israelí salió de Israel con todo un grupo de perros y de médicos y un hospital, digamos, mobiliario móvil, salió a México, y lo que podemos ofrecer siempre al mundo cuando podemos. Y mencionó también que no es solamente el gobierno de Israel que lo hace, hay muchas entidades de la sociedad civil. Como ustedes tienen aquí a cadena, nosotros tenemos varias cadenas en Israel, gente común que no tiene que ver con el gobierno, que junta donaciones y salen para ayudar a otros países y pueblos afectados. Okay. Solo voy a agregar que justo tenemos un proyecto que está trabajando hace una semana en México. Se llama Heroes for Life. Son 20 mochileros que han llegado a México hace una semana para trabajar con jóvenes, con niños. Ellos están trabajando en 2 escuelas aquí en la delegación Miguel Hidalgo, escuelas de pocos recursos, en 2 temas. El primero que nada es ayudar en la infraestructura, limpiar, pintar las paredes y dar un ambiente un poco más, un poco mejor para estudiar. Y el segundo tema que ellos manejan es trabajar con los niños en temas de matemática, inglés, liderazgo, reciclaje. Entonces trabajar por 2 semanas con los niños mexicanos, y este va a ser un proyecto que vamos a hacer cada año desde 2017, y espero que los próximos años con la delegación Miguel Hidalgo. Y en los temas de cultura, la verdad es que la cultura es una pasión mía, y yo soy una diplomática muy mala porque no me gusta la política, me gusta la cultura, y por eso estamos haciendo muchos proyectos culturales en estos años. Lo que vamos a tener hasta el fin del año es, primero que nada, la Semana de Israel en el CENAR, el Centro Cultural de México, que está hasta el sur de la ciudad. Ahí va a ser de 18 al 22 de octubre, un fin de semana lleno de actividades de Israel, grupos de baile, grupos de música, bandas de rock, un DJ, y muchas actividades, todo gratis, que los mexicanos pueden venir y ver qué es la cultura de Israel. Luego vamos a atender el Festival Cervantino con un dúo de jazz. Luego va a llegar el grupo del Kibbutz Dance Company, uno de los grupos de baile contemporáneo del primer nivel en todo el mundo. Y como todos los años vamos a atender el Festival Internacional del Libro en Guadalajara, con 2 escritores que van a llegar de Israel a México, y ya estamos trabajando por los planes del próximo año. Embajador, buenas tardes. ¿Qué está haciendo Israel ahora para enfrentar los medios antisemitas que tergiversan toda la información? ¿Cómo enfrenta? En el mundo. Son muchos. Claro, estamos hoy viviendo en un mundo muy globalizado, también en los medios de comunicación, las redes sociales.
por un lado han contribuido al acceso de información a personas que ni se imaginaban tener este acceso a la información, pero por otro lado, por el lado negativo, también puede ser muy fácilmente manipulado. Como muchos gobiernos democráticos monitoreamos esta tendencia y tratamos de hacer la diferencia o distinción entre lo que es, digamos, hechos reales y lo que nos gusta muchas veces definir como fake news, ¿no? Ahí estamos todos en el mismo campo, en el mismo barco, para decirlo, ¿no? Es algo que lamentablemente conocemos desde ya, o sea, antes de esta proliferación de los medios de comunicación, siempre hemos tenido propaganda anti-israelí. Por eso nuestros diplomáticos y nuestra Cancillería está siempre tratando de tener una posición proactiva, no esperar y responder, sino tratar de buscar alianzas, descubrir dónde tenemos lugares más problemáticos, tratar de estrechar la mano, conversar, dialogar. Al final, más allá del antisemitismo básico, nuestro gran reto, nuestro gran adversario es la ignorancia. La ignorancia es la falta de conocimiento, y una vez que podemos presentar la verdad y los hechos, invitar a gente a Israel, por ejemplo, creo que el mejor que uno puede hacer hoy en día es invitar a políticos, periodistas, empresarios, líderes de opinión, quien sea a Israel. Cada persona que vuelve de Israel vuelve con totalmente otra perspectiva, y esta es una de las herramientas que usamos. Buenas tardes, Víctor González de Diario Imagen. ¿De dónde, perdón? Diario Imagen. Hace un par de meses se firmó un convenio entre Aeroméxico y el AL para un código compartido entre las aerolíneas. ¿Vendrán a hacer algún convenio para promover el turismo de ida y vuelta entre ambos países? De hecho, sí, tenemos varios proyectos de promover el turismo. Estuvo aquí el mes de febrero el ministro de Turismo de Israel, justamente para explorar junto con sus homólogos aquí y con nosotros maneras de incrementar el turismo mexicano hacia Israel. México e Israel son dos destinos turísticos muy importantes, ustedes un poco más grandes que nosotros, y tenemos hoy en día unos 20,000 turistas mexicanos que visitan Israel al año, y 40,000 turistas israelíes que vienen básicamente, principalmente a la Riviera Maya. Son cifras significativas, pero también podrían ser mucho más grandes. Entonces estamos ahí buscando planes, programas, cómo aumentar con paquetes, con incentivos, y este acuerdo de co-sharing entre ambas aerolíneas es un eslabón más, una herramienta más para promover el turismo. Si se acuerdan, en los años 70 hubo un vuelo directo Tel Aviv, México. Por distintas razones se discontinuó. No sé si en este momento es factible reabrir una conexión directa entre ambos países, pero sin duda esto ayudaría. Entonces tenemos que buscar otras maneras para cerrar esta distancia entre ambos países. Embajador, habla usted hace un momento de los valores que representa el Estado de Israel. Dada la historia del pueblo judío del Estado de Israel, cabe siempre esperarse la empatía con minorías, con grupos perseguidos, particularmente en el caso de México, personas que buscan, al igual que los judíos durante tantos años, una mejor oportunidad de vida migrando a otros países, en este caso Estados Unidos. ¿Cabría esperar por parte del primer ministro algún posicionamiento, alguna declaración en torno a la situación que viven hoy en día los migrantes mexicanos en Estados Unidos, a la cancelación del programa DACA, etcétera, considerando precisamente que es uno de los valores que reivindica el Estado de Israel y se están viendo socavados en la actualidad? Bueno, me imagino que va a ser uno de los puntos de conversación entre el presidente Peña Nieto por su iniciativa al primer ministro. No venimos preparados con algún tipo de declaración o decisión en ese ámbito, pero me imagino que se van a conversar sobre ese tema, y ahí vamos a tener que ver en qué manera queremos cooperar o no con México en ese tema.
nada más una me quedó sobre la de, va a haber un evento con la comunidad judía en México. Ese evento vamos a poder acceder como prensa, va a ser cerrado. ¿Dónde va a ser ese evento? Bueno, el evento no es un evento cerrado, pero tampoco es un evento público. O sea, tenemos una gran comunidad judía aquí en México que sirve como un puente muy importante entre ambos países, entre ambos pueblos. Tiene una muy buena relación con la sociedad civil en México y también con el gobierno. Ellos han invitado al primer ministro a uno de sus centros comunitarios. Entonces es un evento, otra vez, no es abierto al público, a la prensa en general, pero es un evento grande, en lo cual la comunidad quiere brindar homenaje al primer ministro y el primer ministro quiere también hacer sus respetos y su reconocimiento a la contribución de la comunidad judía a la sociedad mexicana y a la relación entre ambos países. Y si puedo agregar, como que ya ha dicho, vamos a hacer, ustedes van a llegar fotos del momento que lo estaban grabado a través de WhatsApp y a través de email. Y también vamos a ponerlo en nuestra página de Facebook, Israel en México, se llama Israel en México. Lo vamos a grabarlo en un Facebook Live. ¿Hay otras preguntas? O quisiera también aprovechar que está aquí también el director de la región geográfica. Sí. Embajador, ustedes hacen unos análisis muy interesantes. ¿Qué evaluación han hecho ustedes respecto a las expresiones neonazis que hemos visto en Estados Unidos? Aberrante, o sea, espantoso. O sea, creemos que hoy, en el año 2017, el mundo debería haber aprendido la lección del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial, y cada expresión racista, xenofóbica, de intolerancia, y hablar de neonazismo es algo que repudiamos, y creemos que es el deber y la responsabilidad no solamente de los gobiernos, sino también de las sociedades de repulsar y de luchar contra este tipo de fenómeno, porque al final afecta a todos. O sea, puede ser que en un momento dado está dirigido o atacando, apuntando a una población, puede ser mexicanos en Estados Unidos, puede ser judíos en tal lugar, puede ser indígenas en otro lugar. Al final nos afecta a todos nosotros, entonces es algo que tenemos que luchar todas sociedades y gobiernos democráticos. Joel. Bueno, buenas tardes. Dos palabras. Yo fui consejero en esta embajada hace 20 años. Yo tengo en mi familia 2 mexicanos que nacieron aquí, mis 2 hijos mayores. Vengo aquí a apoyar el trabajo de la embajada frente a muy significativa visita. Creo que han estado trabajando en muy poco tiempo para darle forma a esta visita. Han estado trabajando día y noche, y en 2 días pues se culmina esta visita, termina su gira en América Latina. El primer ministro, además de Argentina, Colombia y México, también va a ver en Argentina al presidente de Paraguay, que es muy amigo de Netanyahu. Visitó Israel hace 1 año y medio. Y nada más quería agregar otro punto que creo que es importante, vale la pena mencionarlo: los antecedentes entre el primer ministro Netanyahu y el presidente Peña Nieto. Ellos se han reunido 3 veces, en 3 ocasiones. La primera vez fue en 2010, cuando Peña Nieto fue gobernador de México e hizo una visita a Israel. Netanyahu fue en ese momento también primer ministro. Los 2 mandatorios se reunieron en Davos en enero del 2014, y yo sinceramente creo que fue esa reunión que generó el interés en Netanyahu
de hacer la visita aquí en México, porque él salió de esa reunión e inmediatamente después recibimos pues una noticia informal de que va a haber una visita del primer ministro a América Latina. Duramos 3 años en coordinar esa visita, pero aquí está. La tercera vez que se reunieron fue en septiembre del año pasado, cuando el presidente Peña Nieto visitó Israel, participó en el entierro oficial que se le hizo al presidente Shimon Peres. En esa ocasión el presidente se reunió con Netanyahu brevemente, y esta vez va a ser la 4ª ocasión que se reúnen. Yo creo que hay buena química entre los dos, y yo espero buenos resultados de esta visita. Gracias. Entonces, muchas gracias por todos por venir. Por favor, cuando ustedes salen, Dolores y Mónica les van a dar un kit como este. Ahí viene también mi tarjeta con mi correo y mi celular personal. Por favor, siéntense muy libre para escribirme en cualquier hora. Y si quieren pertenecer a nuestro grupo de WhatsApp o de los correos, que ahí vamos a compartir toda la información y las fotos en cada evento, por favor me mandan un mensaje. Mañana por la noche vamos a empezar, justo cuando él va a llegar, vamos a mandar la foto del primer ministro que baja del avión, ¿ok? Entonces desde mañana vamos a empezar, solo me mandas un mensaje de WhatsApp. Muchas gracias por todos, y te lo juro que la salida va a ser más fácil de la entrada, ¿ok? Muchísimas gracias. Toda la